Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, del verso 1 al verso 8. Y dice así la palabra de Dios. Isaías 6, del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tus pecados. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias también por tu palabra que hemos leído. Bendícela en nuestros corazones y háblanos a través de ella en esta mañana. Rogamos que tu Espíritu, Señor, sea el que nos guíe a toda la verdad. Perdona nuestros pecados, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Queremos hablar en esta mañana acerca de este pasaje que nos habla de la visión del profeta Isaías para su llamamiento. Y es importante que nosotros nos detengamos en este pasaje porque tiene cosas tremendas que enseñar a cada una de nuestras vidas como hijos de Dios y como siervos de Dios. Cabe decir que hay acontecimientos que marcan la historia y algunos quedan profundamente grabados en la mente de un pueblo, de una nación y en ocasiones del mundo entero. Isaías es conocido como el profeta de la gracia. Ninguno como él hace tantas referencias cristológicas, tan claras, tan instructivas, que detallan el nacimiento de Cristo, que hablan acerca de su vida, su obra, su ministerio, que habla acerca de su sufrimiento, muerte y glorificación. Si trazamos una gráfica cristológica en la profecía de Isaías, no es difícil recorrer desde el pesebre hasta la cruz y la glorificación, la corona. Isaías nos habla de todas las esferas de la vida de Cristo, de todo lo que tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un pasaje de Isaías que es muy conocido por el pueblo de Dios, el capítulo 53. Siempre que pensamos, vamos ahí, porque nos describe de una manera extraordinaria los sufrimientos del Mesías, los sufrimientos de Cristo en favor de su pueblo, en favor de aquellos que Dios llama. Ahí en Isaías 53 nosotros podemos ver cuánto sufrió el Señor Jesucristo. Y esta fue una profecía de Isaías. Y eso fue lo mismo que aconteció al Señor Jesucristo. Así que Isaías es un profeta que nos habla claramente acerca de la vida de nuestro Salvador. Sin embargo, el ministerio de Isaías y su propia experiencia con Dios fue enmarcada por un acontecimiento que a la nación de Israel le era una referencia obligada. Ahí nos dice el verso 1, el día en que murió el rey Usías. Y este acontecimiento es precisamente la muerte del rey Usías. Pero pudiéramos hacer la pregunta, ¿quién fue realmente Usías? ¿Quién fue realmente el rey Usías? Podemos quedarnos con
los fríos datos de su muerte y del juicio que por su rebeldía vino sobre él. Pero Uzías fue mucho más que eso. Quizás no nos hemos detenido como cristianos a pensar en quién era Uzías. O quizás sí conocemos algunas cosas acerca de este hombre. Pero a mí me gustaría, antes de continuar, que pudiéramos detenernos un momento en quién era el rey Uzías. Y en 2 de Crónicas, capítulo 26, versos del 1 al 22, se nos da un resumen de las cosas que este hombre hizo. No lo podemos leer todo, pero quisiera reflexionar en algunas de las cosas que se nos dice aquí en este pasaje de 2 de Crónicas, capítulo 26, del 1 en adelante. Una de las cosas significativas es que Uzías fue rey, pero empezó a reinar con solo 16 años. Empezó a reinar con solo 16 años. Y en el verso 12 nos dice: Uzías edificó a Elot y restituyó a Judá. Es decir, que este rey edificó la ciudad de Elot y restituyó a Judá. En el verso 13 nos dice que reinó durante 52 años en Jerusalén. Y en el verso 4 se nos dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Es decir, que se nos dice aquí que este rey, a pesar de empezar a reinar joven, con 16 años, había hecho lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme había hecho su padre. Y esto es algo bien significativo en la vida de este hombre, el querer hacer las cosas como a Dios le agradan. Pero sigue diciendo el verso 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Es decir, que se nos dice ahí que persistió en buscar a Dios. Este hombre tenía un deseo de buscar a Dios, de querer hacer las cosas como Dios las mandaba. Y dice aquí que tenía visiones, dice, entendido en visiones de Dios. Y en los días en que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Siempre que buscó a Dios, Dios le prosperó. Ahora nos sigue hablando acerca de este hombre, y el verso 6 dice que peleó contra los filisteos. También se nos dice que en el verso 7 se dice: Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Nosotros a veces leemos estas cosas y pensamos que era quizás porque era una persona muy hábil, muy inteligente, muy aventajada. Pero detrás de todas estas cosas está la mano de Dios, la mano soberana de Dios. Si algo nosotros podemos hacer, si algo nosotros podemos lograr, no es por nosotros, es por Dios. Por eso la Biblia dice: no a nosotros, sino a tu nombre, oh Dios, sea la gloria. No a nosotros, sino a tu nombre, oh Dios, sea la gloria. Y este rey, Uzías, logró todas estas cosas porque Dios le estaba prosperando. Fíjese que dice ahí el texto que leímos hace un momento, que mientras él estuvo con el Señor, Dios le prosperó. Mientras él fue obediente al Señor, Dios le prosperó. Se nos sigue hablando, ahí podemos seguir leyendo cosas que este hombre hizo, este rey, pero vamos al verso 14, y ahí se dice: Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en la torre y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos
porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Se nos dice ahí nuevamente que fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién fue el que le ayudó? Dios. Porque este hombre había querido hacer las cosas como Dios manda. Él había persistido, nos dice el verso, había persistido en hacer las cosas que Dios quería. Y mientras él estuvo actuando así, Dios le bendijo ricamente, Dios le prosperó, Dios le permitió salir adelante. Dice que construyeron máquinas que le permitían tirar grandes piedras. Eran como los cañones que tenemos ahora, que estos tiran bombas y tienen mayor desarrollo, pero para el tiempo aquello era algo bien avanzado, bien aventajado. Y esto lo hizo el ejército de este rey. Pudieron con los ingenieros construir estas cosas. Pero dice el verso 16, mas cuando ya era fuerte, y esto es interesante, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Fíjense que mientras él obedeció a Dios, Dios le prosperó. Pero hubo un momento aquí en su vida que él se apartó de lo que Dios ha establecido. Y ahí vino su ruina. Lo dice el verso 16 claramente. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Se llenó de orgullo y esto trajo su ruina. Quiso hacer lo que no le era permitido, entrar en el santuario y ofrecer sacrificios. Y esto era algo que Dios había determinado para los sacerdotes, para aquellas personas que habían sido llamadas a ese ministerio. Y este hombre quiso hacer eso. Y eso nos enseña algo a nosotros. Y es que como creyentes nosotros necesitamos ser cuidadosos. Nosotros necesitamos cuidar de nuestra relación con Dios. Necesitamos obedecer a Dios en todo tiempo. Por eso dice la Biblia que el que crea estar firme, mire que no caiga. Cualquiera de nosotros puede resbalar en un momento. Puede caer en prácticas que no glorifican a Dios. Y nosotros no estamos hablando de perder la salvación ni nada de eso. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que los verdaderos creyentes perseveran hasta el final. Nadie me malinterprete. Pero sí es verdad que cuando nosotros desobedecemos a Dios, vienen consecuencias serias a nuestras vidas. El juicio de Dios puede venir a nuestras vidas de muchas maneras. Y cuando siempre participamos de la cena del Señor, oímos vez tras vez que se lee y algunos hay debilitados y otros duermen. ¿Por qué razón? Porque sencillamente son hermanos que no están andando rectamente delante de Dios. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Este rey empezó bien, pero parece que se creyó cosas. Su corazón se llenó de orgullo, su fama, su poderío, su reconocimiento en toda aquella región le llevó a querer hacer cosas que no le eran permitidas, y entonces vino su caída. Dice que el sacerdote Azarías y 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, le hicieron frente. Sigue diciendo el verso 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Esto que has hecho no será para tu bendición, no será para tu gloria, porque has pecado contra Dios. Ha ido en contra de lo que Dios ha ordenado, en contra de lo que Dios ha establecido. Y nosotros sabemos que Dios perdona nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados, pero nosotros también tenemos que estar conscientes
que nuestros pecados tienen consecuencias. Y aunque Dios puede perdonar nuestros pecados, por muy grandes que sean, también nosotros entendemos que a veces Dios nos permite enfrentar las consecuencias de nuestros pecados para enseñarnos y para disciplinarnos. Y esto pasó a este rey. Sigue diciendo el verso 19, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo estuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Ahí vemos cómo vino la caída de este hombre. Cómo cayó el rey Uzías al llenarse su corazón de ira, de orgullo, al querer usurpar el lugar que Dios no le había dado. Y de estas cosas nosotros, como pueblo de Dios, necesitamos también sacar lecciones para nuestras vidas. Dios nos llama para que nosotros podamos ser obedientes, para que nosotros podamos mirar en todo tiempo a su palabra y tener su palabra como nuestra única regla de fe y práctica. Tenemos que ser celosos de eso. Por eso el apóstol Pablo decía, asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es importante que nosotros vivamos la fe, pero que vivamos esta fe fundamentada en la enseñanza de Dios, en la palabra de Dios. No podemos vivir la fe a nuestra manera, a nuestra forma. Tenemos que vivir nuestra fe arraigada en la misma palabra de Dios. Por eso Dios nos ha dado su palabra. Por eso Dios ha preservado su palabra. Para que nosotros podamos conocerle. Para que nosotros podamos vivir como Él manda. Y pudiéramos pensar en otros personajes bíblicos. Pudiéramos pensar en Ofni y Fines, que se corrompieron en el sacerdocio y el juicio de Dios vino sobre ellos. Pudiéramos pensar en Nadab y Abiú, que de igual manera dice que ofrecieron fuego extraño, un fuego que Jehová no le había mandado. Y las tierras los tragó vivos, dice que descendieron vivos al Seol. Su error estuvo en ofrecer algo que Dios no le había pedido, que Dios no le había ordenado. Esto nos enseña que nuestro Dios es un Dios celoso. La Biblia enseña que Dios es amor, pero que Dios es fuego consumidor. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esas verdades. No podemos juzgar las cosas sagradas según nuestro propio juicio, así a la ligera. Nosotros no podemos jugar con Dios. No podemos jugar con lo sagrado. Tenemos que ser cuidadosos, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Dios es celoso. Por eso necesitamos mirar a Él en todo tiempo. Por eso necesitamos ir a Él en todo momento. Y no podemos tomar sus cosas a la ligera. No podemos vivir la fe a la ligera. Tenemos que vivir la fe como Él nos las ha dado, como Él nos manda. El llamamiento de Isaías ocurrió en una hora de profunda tristeza y de duelo nacional, porque fue en el año que murió el rey Uzías. Algunos creen que el dolor de corazón que experimentó Isaías fue no solamente por el deseo
por el deceso de Uzías, un pariente y un gran gobernante, sino por la manera de su fallecimiento. Se supone que Uzías padeció la terrible muerte del leproso. Así que en el año en que murió este rey, que había sido un rey muy próspero, que había sido un rey que había hecho muchas cosas buenas, pero en que su final, como hemos visto, se llenó de orgullo, de ira, hizo lo que Dios no le había mandado y vino el juicio de Dios a su vida. En medio de toda esta escena, Dios llama al profeta Isaías. Dios llama a Isaías para hacer una obra, para llevar un mensaje de salvación a su pueblo. Y quiero citar las palabras de un teólogo: para cualquier corazón abierto hacia Dios, la hora de la más densa oscuridad puede ser el momento cuando se vea más brillante la gloria de Dios. En ese momento en que el rey estaba en esta situación, algunos piensan que que Uzías todavía no había muerto, otros dicen que sí. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Lo que sí sabemos es que era una situación delicada la que ya había. Y en medio de toda esa situación, Dios levanta a un siervo. Dios levanta al profeta Isaías. Tal vez si pudiéramos entender mejor quién era Uzías, tendríamos más claridad para mirar de qué se trata este pasaje, este libro y aún la propia vida de Isaías. Es por eso que quiero compartirle dos ideas principales. La primera, una visión de la gloria de Cristo. Isaías vio la gloria de Cristo. Dios reveló la gloria de Cristo. Y esto es trascendental para el ministerio de Isaías. Y esto es trascendental para cualquier persona, el encontrarse con la gloria de Cristo. Si nosotros hemos sido salvos es porque hemos visto, hemos entendido, hemos comprendido la gloria de Cristo. Hemos podido conocer y experimentar su grandeza, su majestad, su obra. Dice ahí Isaías 6, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esto es parte de la visión que tuvo el profeta Isaías. Y de alguna manera quisiera pensar en alguna de las cosas que se nos dice aquí. Pero antes me gustaría ir al Nuevo Testamento, y allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, se nos habla acerca de esto mismo. Juan 12, verso 39, dice lo siguiente: dice así: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías dijo eso cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ahora, ahí en Juan también, en Juan capítulo 1, el verso 14, dice unas palabras que son muy populares y muy conocidas. Dice ahí lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se nos está hablando del Señor Jesucristo. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Maravilloso. Nuestro Dios, nuestro Señor, es un Señor glorioso. Cristo es glorioso. Y esa fue la misma visión que tuvo el profeta Isaías. Y ahí se nos describe de una forma bien pintoresca. Se nos habla acerca del Señor en su trono. Y ahora más adelante vamos a pensar en eso. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de Él, estamos hablando de Cristo, de su gloria, de su grandeza, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Evangelio. La gloria de Cristo, la grandeza de Cristo, el sacrificio de Cristo por medio del cual el pecador puede encontrar salvación, por medio del cual nosotros podemos encontrar perdón de nuestros pecados. Eso solo es posible a través de Cristo. Por medio de ningún otro ser humano, usted puede encontrar perdón para sus pecados. Usted puede encontrar salvación. Usted puede encontrar vida eterna. En ningún otro. Solo a través de Cristo. Y esto es significativo. Por eso los apóstoles dijeron, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre en el cual podamos nosotros tener salvación, solamente por medio del Señor Jesucristo. Y ahí dice en el verso 1, Usías dice, y en la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice que el Señor estaba sentado en un trono alto y sublime. Saben, esto tiene grandes enseñanzas. Esto nos está diciendo que Él es dueño, que Él es el Señor, que Él es el soberano, que Él es el único digno de ser servido, de ser adorado. Más nadie merece la adoración, que Él es el que gobierna la creación, que Él gobierna nuestras vidas. Isaías vio allí al Señor así en un trono alto y sublime. Él es glorioso. Nosotros tenemos que estar a sus pies porque nosotros no somos nada. Él lo es todo. Y solo Él merece ser adorado, ser reconocido. La Biblia dice que nosotros somos polvo, que somos ceniza, que nosotros no somos nada. Pero nuestro Dios es grande, es majestuoso. Él es el Señor. Él está sobre todo. Se nos dice ahí que sus faldas llenaban el templo. Esto nos habla de su hermosura, de su majestad, de su grandeza, de su esplendor. Sus faldas llenaban el templo. Y sigue diciendo más. Por encima de él había serafines, una clase de ángeles, serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Pero estos serafines, fíjese lo que dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Yo no quiero meterme en este asunto de los serafines, eso tiene grandes enseñanzas, pero sí en lo que ellos dijeron, y eso es lo que nos ocupa hoy, porque este sermón se llama así, Santo, Santo, Santo es Jehová nuestro Dios, solo Él es santo. Y esta fue la expresión que dijeron estos ángeles, estos serafines, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Qué hermoso es saber eso. Que Él es santo,
En Dios no hay pecado. Dios es perfecto. Dios es coronado de hermosura. Dios es totalmente santo. Hay un pasaje en el libro de Éxodo o de Deuteronomio, no recuerdo bien, que dice, de sus hijos es la mancha, de nosotros es el pecado. Pero nuestro Dios es perfecto, Él es totalmente santo. Y este pasaje también ahí hace de alguna manera, está implicando que nuestro Dios es un Dios trino. Que nuestro Dios es uno, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que ese Dios tiene un propósito, pero que ese Dios es totalmente santo. Nuestro Dios es un Dios santo. No hay pecado en Él, no hay maldad en Él. Si nosotros buscamos en Éxodo capítulo 15, se nos habla acerca de nuestro Dios. Y dice capítulo 15, verso 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas? Hacedor de prodigios. Pero me llama la atención, ¿quién como tú, magnífico en santidad? Magnífico en santidad. Y así hay muchas expresiones que nos hablan acerca de la santidad de nuestro Dios. En el libro de Apocalipsis también se habla de la santidad de Dios. Y de hecho, al Señor Jesucristo se le da ese nombre. Se le llama el santo y el justo. Se le pone como nombre santo y justo. Porque solo Dios es santo. Solo Dios es completamente justo. Nosotros no. Continuamente caemos, continuamente pecamos, continuamente hacemos lo que a Dios no le agrada. Y podemos estar aquí hoy por su gracia, por su misericordia. Si no fuera por su misericordia, ya nosotros habríamos sido consumidos. Nuestro Dios es un Dios que nos ama y que muestra continuamente su gracia hacia nuestras vidas. Si Dios no hiciera eso, nosotros no podíamos estar en su presencia. Nosotros no podríamos entonces ser salvos. Somos salvos únicamente por su gracia, por su misericordia para con nuestras vidas. Porque continuamente nosotros le estamos fallando. Continuamente nosotros estamos haciendo aquello que a Dios no le agrada. De hecho, la Biblia dice que de continuo nosotros buscamos el mal. Pero gracias por nuestro Dios, que es diferente. Si Dios fuera como nosotros los humanos, que cuando alguien nos falla o nos hace algo que va en contra de nosotros, nosotros queremos cerrar y cortar y decir, ahora vas a ver quién soy yo. Pero Dios no es así. Y aun cuando Dios trae disciplina a nuestras vidas, porque sí trae disciplinas a nuestras vidas, lo hace porque nos ama. Y lo hace para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. No lo hace para destruirnos. Él lo pudiera hacer si quisiera, porque Él es soberano. Pero lo hace para traer crecimiento a nuestras vidas. Ahí en Romanos capítulo 1, el verso 20 y 23 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas, es decir, de la creación. Por eso también el salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A mí me encanta la naturaleza. Siempre he sido un admirador de las cosas naturales. Y siempre digo, oye, ¿cómo sería en el principio? Si yo veo que esto es hermoso, ¿cómo sería en el principio cuando Dios creó todo? Ahora, yo me pongo a ver la creación y yo no puedo pensar que esto se hizo solo. Yo lo único que pienso es, digo,
Oh Dios, cuán majestuoso tú eres, cuán grande tú eres por haber creado todas estas cosas que mi mente finita no alcanza a comprender tu grandeza, tu poder. Dios es maravilloso. Por eso la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Nuestro Dios es glorioso y la creación eso es lo que anuncia. Que Dios es glorioso, que Dios es majestuoso, que Él es soberano, que está sobre toda su creación, que Él la gobierna, que Él la rige, que nada se escapa de su mano. Aún un pajarillo, si cae en tierra es porque Dios permitió que eso sucediera. Dios hizo que eso sucediera. Los cabellos de nuestras cabezas están todos contados. No cae uno en tierra sin que Dios lo permita. Dios tiene el control de su creación. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice, y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Al ver uno puede decir, dice, esto es obra de Dios. Esto únicamente puede ser obra de Dios. Nadie más puede hacer una obra como esta. Ahora, estos serafines decían, santo, santo, santo. Y como dije, este es un título que se le da al Señor Jesucristo. Se le llama el santo como nombre también. Es un atributo de nuestro Dios. Él es santo. Y también hace mención a una gran verdad que es la Trinidad. Una verdad que nosotros, como creyentes, creemos porque está revelada ahí en la palabra de Dios. Nuestro Dios es uno, pero a la misma vez es trino. Lo que uno cree en cuanto a Dios va a ejercer influencia en su filosofía de vida, sus sistemas de valores y sus comportamientos. Por eso es importante que nosotros podamos tener una idea correcta de cómo es nuestro Dios. Porque si yo no tengo una idea correcta de Dios, entonces eso va a influenciar en mi vida. Y hay personas que tienen una idea tan distorsionada de Dios que piensan que ellos pueden mover a Dios, que ellos pueden manipular a Dios, que ellos pueden dirigir a Dios. Y yo me horrorizo porque yo veo en el pueblo de Dios, entre cristianos, a veces cristianos ordenándole a Dios que haga algo, así con esas palabras, te ordeno que hagas tal cosa. Nosotros tenemos que ir a Dios postrados, humillados. Nosotros no somos nada. Nosotros no somos nadie delante de Dios. Tenemos que ir a Dios como el publicano, humillado. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten misericordia de mí. Yo soy un pobre pecador. Esa es la forma en que nosotros debemos ir a Dios. Y eso es que yo quiero hablar en este momento. Y es el segundo punto. El efecto de la visión que tuvo Isaías. El efecto de esta visión. Una visión correcta de su santidad resulta en una visión correcta del pecado. Cuando nosotros tenemos una idea correcta de quién es nuestro Dios y sabemos que nuestro Dios es 3 veces santo, magnífico en santidad como hemos visto hace un momento, entonces esto puede darnos una idea correcta de quiénes somos nosotros, de quién soy yo. Y no puedo exclamar otra cosa que como hizo el profeta Isaías, soy un hombre pecador. Soy un hombre pecador. Todos nosotros debemos enfrentarnos con esa verdad. Por eso pregunto, ¿quién eres? ¿Has pensado tú en cómo es nuestro Dios, que es magnífico en santidad? Ahora piensa, si Él es magnífico en santidad, ¿cómo soy yo? ¿Quién eres delante de Dios? ¿Quién eres tú delante de Dios? Reconocer la santidad de Dios implica que te reconozcas tal como eres en realidad. Cuando nosotros tenemos una idea de Dios y conocemos y entendemos que Él es completamente santo, es entonces cuando yo puedo saber quién soy yo en realidad. Es cuando yo puedo decir, yo soy un pobre pecador.
Es cuando yo puedo exclamar, como dijo el apóstol Pablo, que yo soy el primero de los pecadores. Pablo dijo eso porque él había entendido la grandeza de Dios, la había percibido, había entendido que Dios era santo. Ese Dios que él había estado persiguiendo durante mucho tiempo y matando a los creyentes y metiéndole en la cárcel. Cuando él se encontró con Dios, quedó deslumbrado ante su majestad, ante su gloria. Y por eso dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Solo cuando nosotros nos encontramos con la grandeza de nuestro Dios, nosotros podemos expresarnos de esta manera y podemos saber quiénes realmente somos nosotros. El verso 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías, después de haber visto esta visión de cómo era Dios, su gloria, su majestad, su santidad, su dominio, entonces, miren lo que dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esto nos habla de la depravación del hombre. La doctrina de la depravación. El hombre es depravado desde su comienzo. Desde que está ahí engendrado en el vientre de su madre, somos pecadores. Y buscamos hacer lo malo. Y esta doctrina no era ajena para Isaías. Isaías se reconoció de esa manera. Se reconoció como un pecador. Dice que era un hombre bien pecador. Y ese es un reconocimiento que todos los que estamos aquí, que somos creyentes, hemos hecho. Y diariamente reconocemos que delante de Dios nosotros somos pecadores y Él solo es santo. Pero si tú nos visitas y quizás no conoces mucho acerca de estas cosas, es importante que sepa que la Biblia dice que todos los seres humanos son pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que el hombre ha pecado, dice, desde la matriz. Es decir, desde que estaba ahí en el vientre de su madre, ya nosotros somos pecadores. Y ese es un reconocimiento que todo hombre debe hacer para poderse reconciliar con Dios, para poder ser salvo, para poder tener el perdón de los pecados. Tenemos que reconocer sinceramente que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios. Sin este reconocimiento genuino, no puede haber perdón de Dios hacia nuestras vidas. Ahí Isaías en ese verso 5 dice, ¡ay de mí! Un lamento, ¡ay de mí! ¡Que soy muerto! La Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Es decir, que no tenemos acceso a Dios, no tenemos relación con Dios. Así vive el hombre sin Cristo. Está muerto espiritualmente. Va rumbo a la condenación eterna. Isaías, cuando vio la majestad de Dios y su gloria, dijo, ¡ay de mí! Reconoció que él era un hombre pecador. ¡Ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Isaías reconoció que él era un hombre inmundo de labios. Hablaba mal. Hablaba cosas que no son las que glorifican verdaderamente a Dios. Y eso nos enseña algo a nosotros. Nosotros, si hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo, tenemos que pedirle al Señor que Él también limpie nuestra boca, que Él limpie nuestro vocabulario, que Él nos cambie completamente. Y eso es madurez en Cristo. Esa es la madurez. Nosotros vamos a ir creciendo y Dios nos va a ir mostrando todas estas verdades
pero es importante que nosotros las asimilemos en nuestras vidas. Dios quiere que nuestras palabras que salen de nuestra boca sean sazonadas con sal, dice Colosenses, para que los que nos oyen, nos escuchen, dice, sean edificados. Es decir, que como creyentes, las cosas que nosotros hagamos y digamos deben ser para la gloria de Dios y también para la edificación de aquellos que nos rodean en algún momento, sean creyentes o no. Donde quiera que nosotros nos encontremos, debemos saber que nuestra meta es glorificar el nombre de Dios, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Isaías reconoció eso, que él era un hombre inmundo de labios. Dice, soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, él reconoce algo más, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Es decir, que aquel pueblo también estaba en esa misma situación. Tenían labios inmundos. Pero una cosa importante, el profeta Isaías estaba en la misma altura que ellos. Él estaba en la misma práctica que aquellos que no conocían de Dios. Y muchas veces quizás nosotros nos encontramos en la misma situación. Estamos a la altura de aquellos que viven lejos del Señor. Habiéndonos llamado al Señor a nosotros a brillar, a hacer luz, a ser sal de la tierra. Y entonces nosotros estamos viviendo a la altura de aquellos que no tienen esperanza, de aquellos que no han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar al Señor, para que el Señor nos haga crecer en su gracia, para que el Señor nos haga crecer en el conocimiento de su persona y traiga madurez a nuestras vidas. Porque eso son síntomas de inmadurez en Cristo. Eso es síntoma de pequeñez en Cristo, que no hemos madurado, que no hemos crecido. Y Dios no quiere que nosotros nos quedemos como bebé gateando. Dios quiere que crezcamos en todo. Y la iglesia está llamada a crecer. A veces cuando pensamos en crecer estamos pensando en números, que se llenen. Sí, estamos contentos y queremos que no quepamos aquí. Que tengamos que hacer un templo más grande. Gloria a Dios, eso es maravilloso y lo deseamos. Pero ese no es solo el crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento, eso es lo que tenemos en la mente. La Biblia habla de otro crecimiento que es más importante. Y es que nosotros como creyentes seamos edificados. Que nosotros crezcamos en madurez en nuestra fe. Que nosotros vivamos como Dios nos manda a vivir. Que nosotros queramos imitar a Cristo. A eso es que Dios nos llama. Y eso es madurez. Pero también tenemos que ser humildes y reconocer en qué punto nosotros nos encontramos. Y reconocer que nosotros continuamente le fallamos a nuestro Dios. Ahora, a pesar de todo esto, dice Isaías, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Una visión correcta de su santidad resulta en una visión correcta de lo que Él hace en nosotros. ¿Qué hace Dios contigo? Fíjese lo que hace Dios contigo. El verso 6 y 7 nos los dice. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿qué hace Dios contigo? Dice, es quitada tu culpa, es limpio tu pecado. ¿No es maravilloso eso? El saber que en Dios podemos nosotros ser perdonados, no por mi obra, no por algo que yo haga, sino por la obra de Dios. Por la obra de Dios. Ahí fíjense el pasaje, como dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ahora, esto es símbolo de la obra redentora de Cristo.
de la obra expiatoria de Cristo ahí en la cruz. Cristo es el que puede quitar nuestros pecados. Por eso hablo aquí del altar. En el altar era donde se sacrificaban allí las ofrendas que se traían, se ofrecían sacrificios a Dios por diferentes motivos y por diferentes pecados. ¿Cuál era el objetivo de aquello? Era una representación. Eran sombras, dice la Biblia, de lo que vendría después. Lo que vendría después es Cristo, el sacrificio de Cristo. Así que todas estas ofrendas que se traían al altar apuntaban al sacrificio de Jesucristo, que iba a ser hecho una vez y para siempre, que no tiene repetición de ningún tipo, porque es un sacrificio suficiente para salvar, suficiente para perdonar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Por eso dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo por medio de Cristo, solo por medio del sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario, nuestros pecados pueden ser quitados, pueden ser limpiados, pueden ser borrados. No hay otra forma. Por eso es que el hombre tiene que ir al sacrificio, por eso tiene que ir a este sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre. Por eso es que dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso es que Jesús le dijo allá a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted quiere estar en la presencia de Dios, si usted quiere ser un heredero de la salvación, usted tiene que ir a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que puede darte vida. Nadie más puede hacer eso. Y en el caso de Isaías, Él quitó su pecado. Él limpió su pecado, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Dice, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Solamente en Cristo nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. Solamente el Señor Jesucristo puede limpiar completamente nuestras vidas. Una visión correcta de su santidad resulta en comprender y responder a su llamado. ¿Qué debo hacer? Dice el verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Solo cuando nosotros hemos comprendido su santidad, podemos responder a su llamado y decir, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Mientras nosotros estemos en el pecado, nosotros no vamos a tener el deseo ni la intención de decir, Señor, úsame de alguna manera en tu obra. Yo quiero servirte. Mientras nosotros estamos en pecado, no queremos eso. ¿Qué es lo que queremos? Deleitarnos en nuestros deseos pecaminosos. Buscar nuestras cosas. Eso es lo que nos interesa. Yo. ¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puedo prosperar? ¿Cómo puedo tener esto y tener lo otro? Y no es que sea malo prosperar, eso es bueno. Pero si somos creyentes, nuestra mirada tiene que estar centrada en Cristo, porque Él es el dador de la vida. Y Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Él es el único que puede darnos una vida totalmente diferente, una vida con sentido. El pecado y la culpa no resuelto, no te dejan oír la voz de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. Mientras nuestro pecado no esté resuelto, nosotros no podemos oír la voz de Dios. No podemos oír la voz de Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Así como el pecado tiene una perspectiva personal y corporativa, el llamado de Dios también. ¿A quién enviaré? ¿A quién Dios va a enviar? Dios quiere que nosotros vayamos a hacer la obra. Y de esto se ha estado hablando en nuestra iglesia. El pastor está hablando en Efesios, se habla de esto. Y cuando él vuelva a predicar sobre Efesios, lo vamos a ver. Se va a hablar de esto. ¿Para qué están los pastores? Dice, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Pero ¿quiénes son los santos? Todos nosotros tenemos que hacer la obra del ministerio. A veces pensamos que es solo el pastor y 2 o 3 más, los líderes. La obra es todos nosotros.
tenemos que hacer la obra. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Ahora dice Isaías, ¿a quién enviaré? Dios le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá en nombre de Dios? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Respondí, yo heme aquí, envíame a mí. Qué maravilloso es que podamos decir, Señor, yo soy un pecador. Cambia mi vida y ayúdame para yo ser tu siervo. Yo quiero servir en tu obra. En alguna esfera, permíteme servir. Ayúdame a servir de corazón. Ayúdame a entregarme a la obra tuya. Y nosotros nos sentimos orgullosos de que podemos ayudar en África, en Cuba, en España y quizás en el futuro en otros muchos lugares. Maravilloso poder apoyar obras, iglesias, pastores. Pero también tenemos que pensar algo. Dios nos ha llamado para que como iglesia en algún momento podamos mandar a alguien que diga, yo quiero ir a tal lado. Y como iglesia hemos de ser responsables de decir, nosotros te enviamos y te sostenemos. Eso Dios lo manda a la iglesia. La iglesia es la que envía a los misioneros, a los pastores, a hacer la obra. Pero tenemos que prepararnos para esa gran obra. Pero antes nosotros tenemos que mirar y ver la gloria de Dios, la majestad de Dios, en qué Dios es que nosotros creemos, para poder decir, heme aquí, envíame a mí. Hay un himno que a mí me gusta mucho que dice, yo iré de la tierra hasta el fin. Qué maravilloso es que podamos ir de la tierra hasta el fin como nuestro Señor nos manda. Yo iré de la tierra hasta el fin. Y ese es el llamado de Dios. Llevar su mensaje de muerte y resurrección a todas las naciones. Y a manera de conclusión, me gustaría recalcar que hay a menudo en la Biblia lecciones de vida por contraposición, es decir, vidas que son contrarias pero que tienen enseñanzas tremendas para con nosotros. Uzías fue el hombre grande, temido, fuerte, poderoso, rico, inteligente, rey, pero que con un corazón enaltecido no comprendió de qué se trataba. Se trataba de la gloria de Dios, de su santidad, de su majestad. Y aunque su rebeldía ocasionó castigo, Dios demostró su gracia y no murió instantáneamente. Dios mostró gracia hacia este rey. A pesar de su actitud, de lo que él hizo, de su pecado, Dios le mostró su gracia. Y eso pasa en muchas ocasiones. Dios obra de manera que nosotros no entendemos. En unos obra de una manera y en otros obra de otra. Él es soberano y Él puede hacerlo. Tuvo que pasar el resto de los días bajo la ley del leproso. Esta ley enseñaba que tenía que estar ahí guiados por los sacerdotes, orientados por los sacerdotes, y en una casa, en un lugar aislado, donde estaban las personas así, pero estaban bajo la dirección de los sacerdotes. Así vivió el resto de su vida este rey, pero Dios ahí mostró su gracia. Su ausencia no generó caos inmediato, porque su hijo se ocupó de los asuntos reales, aunque legalmente no ocupó el trono hasta después de su muerte. Su errada visión de la santidad de Dios le acarrió el sufrimiento y el dolor, pero justo todo ese tiempo aprendió a tener una correcta relación con los sacerdotes y aún con él mismo, Dios. Es decir, que todo esto permitió que él pudiera tener una relación correcta, una relación buena con los sacerdotes, los guías espirituales que Dios tenía en aquel tiempo, y también con el mismo Dios. Isaías comenzó por lo más importante. Su ministerio no fue sobre la base de su linaje real, ni sobre su capacidad intelectual, ni económica, ni ninguna habilidad humana. Fue sobre la base de una visión correcta de la santidad y la majestad, la grandeza de Dios. La visión de Isaías, hijo de Amós, fue sobre la gloria de Dios. Y esto le permitió, en primer lugar, una visión correcta de su santidad. Asegura que una visión correcta, tener una visión correcta de nosotros mismos. Si tenemos una visión correcta de su santidad, podemos tener una visión correcta de quién soy yo.
En segundo lugar, una visión correcta de su santidad asegura una visión correcta de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Cuando conocemos y entendemos la santidad de Dios, podemos ver lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Y una visión correcta de su santidad asegura una respuesta correcta de nuestra parte. Tal vez tú también puedas decir, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ojalá que nosotros podamos ser como Isaías, podamos mirar a Dios en medio de su revelación y conocer cuán grande, cuán majestuoso es nuestro Dios. Y ver entonces nuestro pecado, nuestra maldad, y pedirle a ese Dios santo y majestuoso que nos limpie y que nos prepare para que nosotros podamos hacer su obra y podamos decirle, heme aquí, envíame a mí. Yo iré, Señor, yo iré y llevaré tu nombre a todas las naciones. Llevaré tu glorioso evangelio a aquellos que aún no lo han oído. Prepárame y capacítame para hacer esa obra. Ojalá que ustedes puedan decir, heme aquí, envíame a mí. Y no tenemos que ir quizás a África por el momento, pero nosotros tenemos un campo misionero en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde quiera que nosotros nos encontremos. Dios nos llama a cada uno a ser portadores del glorioso evangelio, de la gracia de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, permite que podamos ver tu grandeza, tu santidad, oh Dios, y que nosotros podamos postrarnos delante de ti reconociendo que somos viles pecadores, que nos hemos apartado, que continuamente, Señor, hacemos lo malo, pero pedimos que tú nos limpies, oh Dios. Confesamos nuestros pecados y te rogamos que tú lo quites, que tú lo cubras, que tú lo perdones, oh Dios. Y te rogamos también que tú nos capacites para hacer la obra. Padre, sabemos que tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por eso te pedimos, Señor, que tú pongas este deseo y que nosotros podamos decir, Señor, heme aquí. Yo estoy dispuesto a servirte. Ayúdame, Señor, a llevar tu evangelio a aquellos que me rodean, a aquellos que viven sin esperanza. Pon las palabras en mi boca, oh Dios. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén.